La discusión sobre el derecho al aborto es una de las más controversiales en Latinoamérica en los últimos años. En México, aunque el Código Penal Federal contempla la no punibilidad del aborto por violación si es involuntario o si la madre corre peligro, únicamente está despenalizado en su totalidad en la Ciudad de México y Oaxaca. ¿Qué se necesita cambiar en este país para que todas las mujeres puedan acceder al derecho a decidir? Aquí te lo contamos. Hola, soy Mónica Vázquez. Bienvenidos a Conectando Átomos, un programa donde charlamos con distintos especialistas para entender mejor los problemas que afectan a nuestra comunidad. Para hablarnos más sobre aborto, despenalización y acompañamiento, están con nosotros Daniela Tejas y Sofía Garduño. Hola, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación y nos da muchísimo gusto estar acá. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Daniela Tejas y Sofía Garduño coordinan Fondo María, una organización que brinda apoyo emocional, logístico y financiero a mujeres que no pueden acceder a los servicios de aborto legal en la Ciudad de México. Bueno, en términos generales, ¿cuál es la situación de la despenalización del aborto en México ahorita, 2021? La situación del aborto en México es que cada vez tenemos más un movimiento que está luchando a favor del aborto legal y seguro y que en donde hay más congresos que también están lanzando iniciativas para despenalizar. El aborto es un procedimiento médico que está despenalizado hasta las 12 semanas, como ya bien lo decías, en la Ciudad de México desde el 2007 y en el estado de Oaxaca desde el 2019. Y en todos los estados del país existen causales legales para acceder a aborto legal y seguro, que dependen de la legislación local. Sin embargo, en todos los estados el aborto por violencia sexual es legal. Y además de eso, tenemos políticas públicas y leyes que garantizan ese acceso a aborto legal por causales. Y la principal es la NOM 046, que es una normativa que aplica a nivel federal y es obligatoria para todos los ámbitos de gobierno, en donde se busca que las mujeres víctimas de violencia sexual tengan menos obstáculos para acceder a aborto legal y seguro y otros servicios de salud, y que puedan de esta manera tener justicia pues accediendo solamente con una carta que tienen que entregar a los servicios de salud y sin que tengan que necesariamente acudir a los ministerios públicos a denunciar. Entonces, este es el panorama sociolegal. México es un país, es uno de los pocos países en América Latina que tiene un contexto legal en teoría y en los libros bastante permisivo, con bastantes causales legales y con 2 entidades que lo tienen despenalizado en el primer trimestre. Aún así hay una brecha entre lo que existe en las leyes y el acceso real, y justamente ahí es donde el Fondo María entra, ya que nos interesa, además del acceso a las causales, acortar esta brecha de desigualdad entre las mujeres que vivimos en la Ciudad de México y las mujeres o las personas con capacidad de embarazarse de otras entidades para que puedan venir a la Ciudad de México a acceder a aborto legal y seguro. Si las personas no pueden acceder o no están cerca, por ejemplo, de Ciudad de México, o no están en sus posibilidades venir acá o digamos a Oaxaca, donde también está despenalizado, ¿cuál es el acompañamiento que brinda Fondo María? Porque, bueno, he escuchado, una de sus consignas es que el aborto legal es para decidir, ¿no? Cambia mucho de esta consigna que escuchamos mucho de aborto legal para no morir. ¿Y de qué maneras puedes acceder al aborto seguro, aunque no sea legal? Justo el cambio en esta consigna viene de la necesidad de actualizarnos, ¿no? Cuando esa consigna comenzó,
en realidad pues el contexto era que tenías que abortar en un hospital para que fuera legal, ¿no? Después vino como todo el movimiento de aborto con medicamentos, el misoprostol, ahora la mifepristona, ¿no? Que son 2 medicamentos que se utilizan de manera combinada y en los que puedes tener un aborto seguro fuera del espacio como médico, ¿no? Obviamente con toda la información y con todo el acompañamiento necesario. Entonces, bueno, Fondo María, la manera en la que acompañamos es movilizando recursos justo para las personas que necesitan abortar, para que se trasladen a Ciudad de México. Podemos cubrir transporte para llegar a la ciudad, gastos de hospedaje, el pago total o parcial en servicios privados, estudios de laboratorio, de ultrasonido, pero no solo ese tema de recursos, porque justo creemos que la experiencia, para que una experiencia de aborto sea segura, no solo tiene que ser en términos médicos, sino también en términos emocionales. Entonces, otra de las cosas que hacemos en el acompañamiento, pues justo es generar espacios como de escucha, cálidos, de respeto, en donde las personas a quienes apoyamos se puedan sentir seguras y confiadas de poder hablar de lo que están sintiendo y atravesando en ese momento. Entonces también brindamos apoyo emocional, ¿no? Y también apoyo logístico, ¿no? Y en la información que brindamos, pues también es orientar respecto al procedimiento de aborto con medicamentos, ¿no? Que pueden encontrar como en la página del Fondo María. En su experiencia, bueno, ¿cuáles son como los mitos más populares acerca del aborto? Y también como, pues justo todas estas cosas que tenemos que desmentir para poder ayudarle a las personas que necesitan abortar a acercarse a las personas que se los pueden facilitar. Creo que uno de los mitos principales es que el aborto es un procedimiento inseguro, ¿no? Y justo nosotras hemos pues visto y además hemos acompañado y tenemos la experiencia de acompañamiento de más de 11,500 mujeres y personas, en donde vemos que el aborto es un procedimiento bastante seguro, es un procedimiento que se puede hacer de distintas maneras, pero que es ambulatorio, ¿no? O sea, que no necesitas una hospitalización, dependiendo de las semanas de gestación. También es un procedimiento que, por ejemplo, no da infertilidad. Y aquí me detengo a hacer una aclaración importante entre aborto legal, aborto seguro, aborto clandestino y aborto inseguro. Entonces, el aborto inseguro es realmente lo que nos preocupa eliminar, ¿no? O sea, porque es el aborto que pone en riesgo la vida de las personas y justo que puede tener como efectos negativos. Pero el aborto seguro, pues es este procedimiento, como menciono, que se puede dar de diferentes maneras, pero que es seguro, es ambulatorio, no hay riesgo de infertilidad. Y creo que ese es un mito importante porque a pesar del contexto de clandestinidad, de ilegalidad, de todo eso, lo que les importa a las mujeres y a las personas que nos contactan, más que todo ese contexto, digamos, de criminalización legal, es la seguridad del aborto. Entonces nos toca como ser muy responsables en replicar esta información de la seguridad del procedimiento para que las mujeres sepan que es seguro, pero también para que el personal de salud, funcionarios públicos, las secretarías de salud, realmente implementen políticas públicas que puedan brindar esta seguridad en el procedimiento. Perfecto. Sofi, no sé si tú tengas otros mitos. Creo que otro que es muy importante tiene que ver con la salud emocional de las personas que abortan, ¿no? De repente escuchamos mucho como este término del síndrome posaborto y es como muy importante dar a conocer que ese síndrome no existe, ¿no? O sea, no hay evidencia científica y entonces como estos organismos
no lo reconocen, ¿no? La Asociación Psiquiátrica Americana no reconoce el síndrome posaborto como un diagnóstico válido, ¿no? Lo que sí, lo que sí sabemos, ¿no? Debido a la experiencia que tenemos como en estos años de acompañamiento, es que a medida que una persona tenga redes de apoyo, que tenga los recursos para poder acceder a aborto seguro, que tenga como los espacios para poder hablar de las emociones, pues entonces va a poder pasar esta experiencia de una mejor manera, ¿no? Y en el tema de las emociones también lo que hemos visto es que las personas podemos experimentar una cantidad grande de emociones, o sea, no hay una emoción o unas emociones que sean correctas para esta experiencia y otras que no lo sean, ¿no? Dependiendo del momento, del proceso en el que estén, se pueden enfrentar distintas emociones. Por ejemplo, al inicio, pues puede haber miedo, ¿no? Puede haber incertidumbre, pero conforme vas atravesando por el proceso, después esas emociones también se van transformando, ¿no? Y lo que hemos visto es que una emoción que se mantiene durante todo el proceso, tanto antes, durante, como después del aborto, es la decisión, ¿no? Como la seguridad y la firmeza de la decisión. Entonces, eso también abonaría. Y por último, me gustaría agregar otro mito que creo que está en el mundo en el que vivimos, que es que el aborto es algo que sucede muy poco o que como que hay un grupo de personas que lo experimentan. Y creo que ese es uno de los problemas, ¿no?, que tenemos para que este tema esté visible y podamos entender que es necesario tener la despenalización. Y tenemos algunas cifras que nos ayudan a entender justo cómo esto es una experiencia súper común y que probablemente nosotras o personas cercanas a nosotras, ¿no?, y a las personas que están viendo esto y que están escuchándonos, lo han pasado. Y es que el Consejo Nacional de Población dice que 1 de cada 5 mujeres en México ha tenido al menos un aborto. Entonces, creo que eso nos permite como humanizar mucho más la experiencia, ver que está muy cercana a nosotras y también como ver a nuestro alrededor y ver que probablemente muchas de las personas que queremos, que nos caen bien, con las que trabajamos, con las que convivimos, han pasado por un aborto. Entonces creo que eso también nos permite ver lo necesario que es, ¿no?, que sea legal, que sea seguro, pero también como ponerle el rostro y historias a esas cifras y ver que pues pasa muy cerca de nosotras y justo no queremos que se asocie ni con consecuencias negativas ni con un tema de criminalización. Ok. Un dato que tenemos es que en México se ha despenalizado el aborto únicamente en 2 estados, con que no hay restricciones más que tu decisión, ¿no? El aborto hasta las 12 semanas. Las legislaciones de la Ciudad de México y de Oaxaca en la despenalización del aborto, ¿cubren todas las necesidades de las mujeres y de las personas que decían abortar? Vivas. Creo que estas legislaciones son como, yo diría que son como el piso, ¿no? Son avances como sumamente importantes, pero creo que no es todo lo que podríamos como aspirar en este tema, ¿no? O sea, en la práctica nos damos cuenta que el plazo de las 12 semanas queda muy corto, ¿no? Y queda muy corto por muchas razones. O sea, hay muchas mujeres que son irregulares en la menstruación, ¿no? Y que pueden menstruar un mes sí, pero después pueden pasar 2 o hasta 3 meses en los que no menstruan y después presentarse la regla. Entonces, si pensamos en esas mujeres, pues justo cuando se enteran del embarazo o ya están sobre las 12 semanas o ya están muy, muy cercanas, ¿no? Entonces, y bueno, creo que pues otra cosa que nos hace falta es que se extienda a todos los estados del país, ¿no? O sea, el que esté en Ciudad de México, por más que podamos como apoyar para que las personas vengan acá, yo creo que ninguna de nosotras tendría que trasladarse a otro lugar para poder acceder a servicios de salud, incluidos servicios de aborto seguro.
Y bueno, últimamente cuando se habla de aborto, se habla también de incluir no solamente a las mujeres, sino también a otras personas gestantes o personas con capacidad de embarazarse. Em, ¿por qué, ¿Por qué pasa esto? Sí, me parece fundamental como traer esto a colación porque nosotras desde el Fondo María, por ejemplo, usamos mujeres con asterisco, ¿no? Y entonces lo hacemos porque nos parece fundamental darle visibilidad al hecho de que no todas las personas que abortan son mujeres. Hay personas no binarias, ¿no? Que no entran en estas categorías sexogenéricas y también hay hombres trans que pueden abortar. Entonces, por eso usamos el término de mujeres con asterisco para que se vea, ¿no? Y se visibilice que no todas las personas que abortan o que se pueden embarazar son mujeres y así también como crear un contexto de justicia sexual, ¿no? En donde las personas se pueden identificar como quieran, pero aún así que sepan que están incluidas en esta lucha por el aborto legal y seguro. Okay. ¿Y las legislaciones actuales contemplan, bueno, nombran a hombres trans y personas no binarias o contemplan únicamente a las, o sea, solamente la palabra mujeres? Las legislaciones actuales no hablan explícitamente de que tiene que ser un servicio que esté disponible solamente para mujeres. Entonces, los obstáculos no son tanto como a nivel de lo que dicen las leyes o políticas públicas, sino en los servicios de salud, ¿no? Que tienen la obligación de brindar este servicio para cualquier persona que lo necesite, que además de que no lo hacen, creo que hay una como doble capa ahí de discriminación para las personas no binarias o los hombres trans porque no están capacitadas con esta perspectiva de género y de identidad sexual para poder atender esta población y muchas veces estas personas no acuden a los servicios porque justamente saben que va a haber un maltrato o discriminación. Entonces creo que ahí nos falta mucho para poder entender como esta parte de la identidad sexual y la, ¿no? Como identidad de género, pero también para que las legislaciones justamente sí lo contemplen, como sería el caso de la nueva legislación en Argentina, donde sí se contempla mujeres y personas gestantes. Okay. Vamos con preguntas que mandaron algunas personas por redes sociales. Jesús Vallejo nos pregunta, ¿cuántos métodos para abortar existen? ¿Cuántos métodos para abortar de manera segura existen? Creo que podemos como dividirlos en tratamientos como quirúrgicos y con medicamentos, ¿no? Entonces, en el caso de aborto con medicamentos, pues tenemos estos dos que mencionaba hace un momento, misoprostol y mifepristona. Estos medicamentos lo que hacen, en el caso de la mifepristona, es que detiene el flujo de la progesterona, ¿no? Que es una de las hormonas que está más activa en un embarazo, entonces la mifepristona es como la antagonista de la progesterona. Y el misoprostol lo que hace es que va a provocar contracciones en el útero para que el contenido del útero se desprenda y vaya saliendo, ¿no? Entonces, como la combinación de esos medicamentos es muy efectiva y digamos el proceso pues es que va a haber un sangrado, ¿no? Puede estar acompañado de cólicos, el sangrado es similar, ¿no? Al de una menstruación en cuanto a olor y color, pudiera ser un poco más abundante dependiendo del número de semanas que se tengan, podrían salir también como algunos coágulos, ¿no? Los cólicos se pueden acompañar con analgésicos o con algunas otras terapias como calor, ¿no? Tomar algunos tés, poner como compresas de agua caliente, ¿no? sobre el vientre. Es muy importante en el aborto con medicamentos después confirmar que efectivamente
El proceso se llevó a cabo de forma como total, y esto se puede hacer a través de un ultrasonido que se recomienda hacer 15 días después del uso del medicamento, o una prueba de embarazo que se recomienda hacer de 3 a 4 semanas después del uso del medicamento. Y en cuanto a tratamientos quirúrgicos, pues está la aspiración manual o eléctrica endouterina, que es un tratamiento que se hace vía vaginal con anestesia local generalmente. Se utilizan unos instrumentos que son cánulas, como popotes de plástico que no tienen punta, no tienen filo. Esos popotitos entran al útero y con una maquinita que genera vacío se lleva a cabo como una succión, ¿no? Entonces esos serían como los principales, como digamos, en las primeras semanas, ¿no? de gestación. Y son métodos como completamente seguros, ¿no? Que, como dice Dani, no ponen en riesgo pues la salud, mucho menos la vida, ni la posibilidad de un nuevo embarazo, si eso es algo que se desea, ¿no? La siguiente pregunta es de Leticia Gutiérrez y pregunta: ¿cómo puedo acompañar a alguien que decide abortar? Que es súper importante, sabiendo que esta experiencia es muy común, tener una posición clara de que estamos a favor de que las mujeres y las personas decidan, y creo que eso ya como que rompe con este paradigma de que las personas estamos en contra, y te permite que las personas que quieran hacerlo, que lo hayan hecho, se acerquen a ti. Entonces yo diría que ese es como un buen primer paso. Y además de eso, me parece que hay que tener información veraz y científica acerca del procedimiento, y eso es difícil porque justamente estamos como todo el tiempo como llenas, ¿no? Como de mitos, de información que es poco clara o que es mentirosa. Entonces creo que tener información veraz y científica es el segundo como paso que a mí me parece muy importante, porque así le puedes brindar a esa persona que estás acompañando información justamente sobre la seguridad, sobre cómo son los procedimientos, sobre a dónde acudir, sobre a quién llamarle, como qué hacer en caso, ¿no? Como de que necesites algunas otras cosas. Entonces la información en este caso es súper útil. Y la tercera, creo que es como saber que las personas somos las expertas en nuestra vida, ¿no? Y que nosotras sabemos qué es lo mejor para nosotras mismas, y así como eso para nosotras, también para las demás personas. Entonces, como en ese sentido, poder acompañar a las otras personas sin prejuicios, como teniendo información y sabiendo que esa persona está haciendo una decisión responsable, y que eso, como puede sentir muchísimas cosas, puede, ¿no? Como tener muchísimas emociones, pero eso no invalida que la decisión sea legítima y que sea responsable. Ok. Y la tercera pregunta es de Marian Beltrán, que nos pregunta: ¿cuáles son los principales obstáculos para despenalizar el aborto en México? Uno de los problemas que hay como más profundo acerca de este tema es como la idea de lo que tenemos de qué es ser mujer, qué le toca a las mujeres, ¿no? Y como esta idea de vincular absolutamente ser mujer y ser madre. Entonces creo que uno de los retos es poder entender que la sexualidad es un ámbito aparte de la reproducción, ¿no? Y que las mujeres no necesariamente tenemos que ser madres, podemos ser madres de otra cosa, o solo no ser madres y ser otra cosa, y que eso está bien y que es algo válido, pero creo que como esta idea de confiar en que las mujeres son las expertas y que saben cuál es lo mejor para ellas, y que además ¿no? Como el aborto entra como una de las opciones reproductivas para las mujeres y las personas, nos permite como entender que eso, como puede ser que en este momento decidas abortar, puede ser que en otro momento decidas continuar el embarazo, ¿no? Como puede ser que estés contemplando la adopción. Entonces, como poder validar esas experiencias como válidas, y creo que el entendimiento institucional de esto es uno de los obstáculos principales, en donde
justamente como lo que hay detrás de las leyes que criminalizan el aborto es pensar que hay un destino para las mujeres, ¿no? O con las personas que tienen útero o capacidad de embarazarse. Y creo que es uno de los obstáculos principales y lo vemos en las discusiones de los congresos, lo vemos en las discusiones, ¿no? Como de política pública. Y también otro de los obstáculos es como la falta de separación que existe en este país del Estado y la Iglesia, ¿no? Entonces vemos que muchas veces legisladores o legisladores como tienen argumentos fundamentalistas en un área que no le corresponden, ¿no? O sea, que nosotras podemos tener las creencias que queramos, pero el aborto es un hecho y entonces tenemos que legislar de acuerdo a ese hecho que además pasa muy cerca de nosotras. Entonces creo que como esos serían algunos de los obstáculos. No sé, Sofi, si tú quieras añadir. No, pues creo que los englobaste bastante bien como en cuanto a creencias, ¿no? Como sociales y cómo eso se lleva como a las instituciones, ¿no? Y como al estigma que puede haber, cómo va permeando en las diferentes esferas hasta llegar a, pues justo como a estos ámbitos como más legislativos. Perfecto. Bueno, ya para terminar, ¿ustedes ven posible una despenalización a nivel federal sin importar causales pronto, en algún momento? Es complicado y creo que también como a nivel de movimiento social tenemos que entender que no hay recetas, ¿no? O sea, como no podemos replicar absolutamente todo lo que pasó en Argentina o en Uruguay, porque la estructura de cómo está construido el país, México, es diferente y acá no tenemos, por ejemplo, un código penal federal. Hay códigos penales locales que regulan como cada estado, cada entidad. Entonces, como la lucha que tenemos que hacer y la que se ha estado dando desde hace muchos años es justo porque los congresos estatales saquen el aborto de los códigos penales locales y por eso solamente ahora tenemos dos entidades como de esta manera y las causales legales que existen como en todos los estados. Entonces, creo que tendría que haber muchísima voluntad política para primero hacer un código penal federal y después sacar el aborto de ese código penal federal, ¿no? O sea, sería un proceso bastante complejo y complicado, que no quiere decir que no se pueda dar, pero que ahora la lucha en México es como mucho más a nivel local. Ok, perfecto. Bueno amigos, ahí lo tienen. A pesar de que en México se ha trabajado bastante para evitar la desinformación acerca del aborto, es responsabilidad de todos nosotros seguirnos informando para combatir su criminalización. Bueno, me pueden dar las redes sociales y también quiero preguntarles cómo puede alguien que necesite el apoyo acercarse a Fondo María. Entonces, si alguien necesita apoyo para abortar, nos puede hablar por teléfono. Tenemos un número gratuito para el interior de la República que es 800-832-7311 y el 55 52 43 50 54 para Ciudad de México y área metropolitana. Esta línea telefónica la respondemos de lunes a jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero también pueden entrar a nuestra solicitud de apoyo en línea que encuentran en la página del fondo, que es www.fondomaria.org, y tenemos también un correo electrónico que es apoyo@fondomaria.org. ¿Y sus redes sociales cómo están en Twitter y...? Tenemos Twitter, Instagram y Facebook y en todos estamos como @fondomaria.mx, entonces les invitamos a que nos sigan y ahí tenemos más información sobre aborto, discusiones, convocatorias para ser acompañante o enlace y como recursos para poder hablar orgullosamente de aborto. Perfecto. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y no se olviden de darle like y compartirlo, sobre todo con las personas a quienes les pueda interesar esta charla. Soy Mónica Vázquez, esto fue Conectando Átomos y nos vemos la siguiente semana.